Estados Unidos cambia de objetivos en esta guerra contra Irán. El primer objetivo era acabar con el régimen de los ayatolás y ahora han dado un golpe de timón porque creo que no está saliendo la hoja de ruta como esperaban. Vamos a analizar qué cambia esto para los mercados y las brutales oportunidades de inversión que pueden salir, como digo, de este giro prácticamente de 360 grados que ha hecho Estados Unidos. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y no lo digo yo, lo va a decir Marco Rubio, bueno, pues ya sabéis, quizá la cabeza o el mayor de los adultos que hay en esa mesa, en ese gobierno de Donald Trump, y uno de los, bueno, que creo que mejor ha llevado este entorno geopolítico, cómo ha cambiado los objetivos y cuáles son ahora los goals, los targets que tiene el gobierno de Donald Trump. Vamos a escuchar a Marco Rubio, traducido por cierto vídeo por Trading Pro. Dentro vídeo. Los objetivos de esta misión están claros y es importante seguir recordando al pueblo estadounidense por qué el ejército más grande de la historia del mundo está involucrado en esta operación. Se trata de destruir la capacidad de este régimen para lanzar misiles, tanto destruyendo sus misiles y sus lanzaderas, como destruyendo las fábricas que fabrican estos misiles y destruyendo su marina. Acabar con la capacidad de generar misiles, acabar con las bases, acabar con la guardia. Ya no hablan en ningún momento de acabar con el régimen. Sabéis que ya han puesto un nuevo líder supremo y que no hablamos de una dictadura, por decirlo de alguna manera, personalista. Esto no es como el franquismo y Franco, no es como Assad en Irán, que cortas una cabeza y al final acabas con toda la estructura. Es una estructura muy vertical, ¿no? En este caso, hablamos más o menos de una ideología, de una religión, una estructura mucho más fuerte que no pasa por, al final, cortar una cabeza y desmontar todo el chiringuito. Esto no funciona así y saben, nos están dando cuenta de que va a ser muy complicado, además que tiene mucho apoyo, por mucho que nos vendan desde Occidente otra narrativa, dentro de Irán hay mucho apoyo al régimen y va a ser prácticamente imposible derrocarlo. Vamos a ver cómo ya están buscando otros objetivos para colgarse la medallita. Si al final acaban con esa capacidad de generar misiles de Irán, acaban con la guardia, bueno, pues todo eso ya se va a vender como una victoria en este conflicto y ya no buscan o no van a buscar acabar con el régimen, que no olvidemos, decía Israel, palabras de Netanyahu, que era el único objetivo que tenía esta guerra. Fijaos en el golpe de timón prácticamente de bueno, no iba a decir 180, de 360 grados que ha pegado, y esto desde mi punto de vista deja claro que Estados Unidos empieza a buscar una salida fácil a este conflicto. Yo siempre he puesto en duda los incentivos económicos y sociales que tenía Estados Unidos para entrar, como digo, en esta guerra, para iniciar esta guerra. Conozco y entiendo los de Israel, no entendía y sigo sin entender los de Estados Unidos, más allá de responder a intereses del lobby judío, ¿verdad? Que es muy potente en Estados Unidos, pero bueno, creo que, claro, con las midterms cerca, claro, tienen que ir cambiando un poco de narrativa, ¿no? De discurso, y ahora los objetivos, decía Marco Rubio, son otros. Vamos a ver las primeras imágenes para que veáis el por qué dice Marco Rubio esto y en este momento. No olvidemos, parece que queda mucho noviembre, pero Netanyahu tiene elecciones en Israel y sobre todo Donald Trump tiene las midterm en Estados Unidos. Fijaros, Polymarket, vamos a ver un poco las encuestas, cómo empiezan a desplomarse en contra del Partido Republicano, en contra de la administración de Donald Trump, y esto seguramente que ya hay presiones internas muy fuertes. Aquí ya veis, bueno, yo siempre digo ¿qué partido, disculpad, ganará el Senado del 26? Fijaros la caída del Partido Republicano en los últimos días, tremenda, y la subida, claro, la otra cara de moneda, la subida del Partido Demócrata. Claro, si esto sigue así, esto es mucho más fiable, o eso dicen, ¿no? Que las encuestas ya dan muy baja popularidad a Donald Trump. Quedémonos con lo que acierta mucho, que son los mercados de apuestas. Ahora mismo es casi como predecir el futuro. Mucha gente dice que es un poquito similar al mercado de futuros. También vamos a ver luego el mercado de futuros del petróleo. Pero claro, la popularidad baja mucho de Donald Trump, también del Partido Republicano, y por eso creo que están viendo pues dar ciertos golpes de timón a su estrategia. No olvidemos que el petróleo ha subido mucho, que eso las expectativas de inflación se han disparado, y esto empieza a afectar al ciudadano medio estadounidense, que quizá le importe, como quien dice, disculpar por la palabra, un carajo lo que pase a 20.000 kilómetros en una guerra que realmente ni le va ni le viene a Estados Unidos. Más allá de esas amenazas que siempre dicen de la bomba atómica, bueno, pues podemos entender, ni sería el primer ni el último país con bomba atómica, ¿verdad? Y bueno, no olvidemos que es un conflicto más iniciado por Israel,
que por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no quiero entrar si es bueno o malo esta guerra. Evidentemente, el poder estar en contra de la guerra no es apoyar, ni mucho menos, a ese horroroso régimen asesino de los ayatolás. Se puede estar en contra de uno y de otro, perfectamente, ¿no? Yo no voy a entrar en esto, no es mi competencia, soy economista, valoro siempre los incentivos y las consecuencias que puede tener bursátiles económicas todo esto. Ya vemos que una de ellas es, pues quizá una pérdida en las elecciones de medio término en este año 2026 para Donald Trump, que es ahora mismo en lo que debe estar, ¿no? Y si no, aunque a Donald Trump no le importe, seguro que a su partido sí, y habrá presiones internas muy fuertes, de ahí Marco Rubio cambiando. Vamos a ver consecuencias en los mercados también, ¿eh? Vamos a las siguientes imágenes, porque claro, todo esto, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está cayendo tanto la popularidad de Donald Trump tan en picado? Lo estamos viendo en Polymarket. Evidentemente es porque se está empezando a cotizar que esta guerra, y esto lo decía Goldman Sachs, puede llevar a Estados Unidos a una recesión. Bien, las guerras, esto desmentamos ya una vez las chorradas keynesianas de que una guerra infla el PIB y es bueno para la economía. No, por favor, dejemos de estupideces, no tenemos ya 2 años. Una guerra destruye riqueza y si luego haces industria para reponerla, no se está creando nueva riqueza, se está reponiendo. Pero hay que ver siempre lo que el ojo no ve. Todo ese dinero, recursos, si hubieran utilizado para otra industria, sí estarían creando riqueza, ¿verdad? Esto decía Henry Haldith, ¿verdad? Gran escritor, también seguidor de la escuela austríaca, en ese libro, ¿no? Economía en una lección, explicaba muy bien todo esto, ¿no? Que al final viene de ese famoso ensayo de la falacia de la ventana rota de Bastiat. Bueno, evidentemente la guerra está destruyendo riqueza y esto va a afectar al crecimiento económico. Se habla, decía Goldman Sachs, que si se sostiene un poco este conflicto, podría impactar en 0,3, 0,4 puntos del PIB. Esto es mucho y ya está Estados Unidos, no lo olvidemos, en una desaceleración. Si vemos el PIB de 2023, 2024 y 2025 ya marcan máximos decrecientes. Eso se conoce como ralentización. Bueno, si a esto le sumas una caída, evidentemente, de crecimiento provocada por esta guerra, pues, bueno, pues podemos entrar, digo, en una recesión. No hemos puesto en grande para que veáis cómo también Polymarket, como digo, esas previsiones que hacen millones de personas apostando unos contra otros, al final, como digo, o aciertan mucho, sobre todo cuando hay una probabilidad mayor al 50%, suele ser muy fiable. Vamos a ver si lo ponemos en grande para que veáis cómo ya se está acercando al 40%, ¿verdad? Así que, bueno, el mercado empezando a entender que si esto se sostiene, puede llegar la recesión. Y esto es malísimo, evidentemente. Fijaos cómo tocó el 35%, ahora está bajando un poquito más. Pero, bueno, pues datos actualizados, esto, claro, no es nada bueno, que empiece la sociedad a entender que este evento exógeno, este evento geopolítico, puede afectar de verdad a trabajos, a empresas, a hogares, a familias. Claro, no le ayuda nada esto a Donald Trump. Vamos a ver la siguiente de las imágenes, porque no solo es un batacazo al crecimiento, también viene con inflación, es decir, estamos en el peor de los mundos, ese concepto económico llamado estanflación. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, que básicamente recoge estancamiento económico e inflación. Pues eso es a lo que vamos, porque fijaros, este gráfico también qué interesante. Bueno, disculpar, bueno, esto son los futuros del petróleo. Teníamos una imagen antes que se ha colado esta, pero bueno, no pasa nada, luego la veremos. Estos son los futuros del crudo. Fijaos cómo he puesto varios contratos, ¿no? El de abril, de junio, de septiembre, el de diciembre, como el mercado, a pesar de todo esto, el contrato de abril ha subido un 53%, pero fijaos que si vamos a más largo plazo, prácticamente ya no hay subida. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Esto es el mercado de futuros, que es imprescindible seguirlo, ¿no? Realmente, a pesar de todo, como está generando tanto coste electoral a Estados Unidos, el mercado está apostando a que la guerra no será sostenible. Esto es lo que nos dice este gráfico de futuros, que tarde o temprano se va a abrir este Hormuz y no olvidemos que las fábricas han seguido produciendo, entonces están llenos los stocks. Cuando vuelva a haber tránsito por ese estrecho, se va a llenar, a inundar el mercado de barriles y eso creará una caída muy fuerte del precio a priori, tanto del West Texas como del Brent. Así que, y por eso, sí, están los futuros subiendo a corto plazo, con datos de abril, pero si te vas un poco más a julio, ya prácticamente no reflejan ninguna subida, porque no se espera que este conflicto vaya a tener, como digo, continuidad, porque realmente no hay incentivos por tener juegos a que esto se sostenga. Y como ya veis, Estados Unidos ya no va a buscar ese objetivo inicial, que era acabar con el régimen de los ayatolás, sino simplemente va a hacerle daño a nivel militar. Eso es un poco lo que buscan ahora mismo y seguirá un poco esa esfera dominada por China, que quizá a largo plazo es el objetivo que tenía Donald Trump, ¿no? Al final ir quitándole pues esferas de
de dominio a China en favor de Donald Trump. Eso ya se está viendo en Centroamérica, se está viendo en Sudamérica, y creo que querían también tirar con Irán. Creo que se han dado cuenta que no va a ser posible, que el coste va a ser tremendo a pocos meses de midterm, y por eso ese golpe de timón, ¿no? De ahí que el mercado de futuros en el precio del petróleo esté ya recogiendo esa posibilidad, y ya os digo que la oportunidad puede ser muy buena de empezar a vender petróleo. Yo he comentado varias veces en Más que Mercados, en Trading Pro, que en la firma estamos comprando riesgo, bolsas y criptomonedas. No me canso de decirlo, y además queda grabado, bien, ya hay varios vídeos atrás que lo hemos venido diciendo, y en torno de 100, vender petróleo. Estaremos en los $60 posiblemente en los meses de agosto y septiembre, así que el mercado de futuros nos deja una brutal oportunidad. Vamos a poner también esta imagen en grande para que la veáis a pantalla completa, como siempre, y aquí, fijaros, bueno, lo que comentaba, este es el gráfico que os decía de inflación. Hemos visto como al final tiene impacto en el crecimiento, pero también en la inflación. Estos son los break-evens, bueno, el crudo en azul, perdón, el crudo en verde, y en azul el break-even a 10 años, es decir, las expectativas de inflación a 10 años, ¿verdad? La correlación es más que evidente, es decir, si... Es muy normal que en los próximos, bueno, que los break-evens, que por cierto, es en base a lo que toma decisión la política monetaria. Jay Powell, Christine Lagarde, no toman su decisión en base al dato de IPC de este mes. Lo hacen en función a las expectativas a 5 y 10 años, que es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y claro, esta guerra ha disparado el precio del petróleo, no solo el precio del petróleo, también el del gas, también, por supuesto, el del ácido sulfúrico, por ejemplo, que es muy importante para extracción de cobre o de cobalto, también alimentos, por supuesto, los vuelos, todo el transporte. Es decir, ya está generando inflación, pero sobre todo el crudo es lo más importante, y se van a disparar los break-evens. Y esto es crucial, los break-evens, porque hemos hablado de que puede haber repuntes fuertes en el IPC mientras se desacelera la economía. Es decir, ese entorno de esta inflación que es totalmente deplorable, ¿no? Para recibir unas elecciones, aunque sean de medio término, claro, es el peor de los mundos, y creo que tratarán de que esto no se haga sostenible. De ahí, como digo, y repito esa estrategia de que vamos a empezar a comprar riesgo. Creo que la oportunidad es muy buena. No olvidemos, que en 2022, con la guerra entre Ucrania y Rusia, también cayó el S&P 500, en ese caso casi un 20%, esta vez ha caído un 5%, y luego se marcó un rally tremendo. Los mercados olvidan rápido las guerras, aprenden a convivir con ellas. A día de hoy seguimos con esa guerra entre Ucrania y Rusia, y los mercados les da igual, absolutamente, ¿no? También el petróleo llegó a los 130 en esa guerra y luego cayó a los 55. Pues tenemos otra oportunidad. La variable geopolítica, si la entendemos, es una arma a nuestro favor, ¿verdad? Para poder sacar rendimiento de esas ineficiencias de corto plazo. Vamos a la siguiente de las imágenes, ya para ir cerrando un poco. Bueno, pues este vídeo donde analizamos ese giro, ¿verdad? A nivel geopolítico, a nivel de estrategia del gobierno de los Estados Unidos, palabras de Marco Rubio, que tenemos o podemos aprovechar nosotros en los mercados. Lo voy a poner en grande para que lo veáis. Y como comento, ya para acabar y poner el broche final, fijaros también este gráfico que interesante, cómo se ha hundido, ¿no? La producción de barriles en este año 2026, ¿no? En rojo, frente a lo normal. Claro, esto es, ya sabéis, algo que no puede permanecer en el tiempo, es totalmente imposible. ¿Y qué esperamos? Que haya una recuperación muy rápida. Como digo, y lo he comentado antes, no es que haya un shock de producción, esto no es la pandemia, se sigue produciendo, lo que pasa es que no se transporta. El problema está en la logística, ese estrecho de Hormuz, que ya os digo que no se va a poder mantener cerrado mucho tiempo, también porque Irán pierde. Irán también necesita abastecerse, al final uno de sus ingresos de Irán es al final exportar, sobre todo a China, barriles, y bueno, pues veremos, ¿no? También decía el propio Donald Trump que iba a escoltar ciertos buques, eso parece un poco complicado, pero al fin y al cabo esperamos que vaya poco a poco volviendo a la normalidad el tránsito, y por eso todo ese stock que se ha ido generando de barriles acabe llegando muy rápido al mercado y la oferta supere mucho a la demanda, y eso, las consecuencias son claras, caídas del precio. Vamos a ver si tenemos oportunidad de buscar cortos, lo estaremos comentando en la comunidad, en esos entornos de los 100, la trade puede ser fantástica. Y vamos a acabar ya con las últimas imágenes que os traigo para que veáis. Quería ver esa posible estrategia en el petróleo. Creo que el hecho de ese nudismo bursátil, creo que muy claro dónde queremos comprar, dónde queremos vender y dónde queremos comprar, es un corto. Y ahora vamos a verlo en la bolsa. Fijaros, se van a poner las últimas imágenes en pantalla y va a redundancia a pantalla completa, para que veáis bien hemos cogido un análisis de Morgan Stanley, un análisis interesantísimo, fijaros cómo cogió 7 eventos geopolíticos, bueno, pues importantes, y ha hecho un poco pues una media de cómo suele actuar el S&P 500. Pues inicialmente empieza a caer aquí, pues cuando empieza el evento geopolítico, vemos una caída
de las bolsas. Ya sabéis que ya está sucediendo eso en Nasdaq, S&P 500, pero fijaros como rápidamente hace suelo y empieza a subir de forma fuerte, ¿no? Tenéis la mediana y la veréis, la media, ¿no? Bueno, pues estamos muy cerquita a nivel histórico, por pauta histórica, de estar haciendo suelo. Como digo, los eventos geopolíticos son enormes oportunidades de compra, ya que realmente, a no ser que se sostengan mucho, no afectan realmente o no deben afectar mucho a los beneficios empresariales, ¿verdad? Al final no son eventos endógenos al ciclo, sino exógenos. Entonces, como digo, suelen pasar por alto, evidentemente si no se sostiene. Luego podemos tener siempre el escenario, el evento peligroso, que es como el de los 70, cuando una guerra se extiende mucho y hay una crisis energética. Claro, la gran pregunta es, ¿creemos que estamos en ese caso o no? Si alguien cree que estamos en una situación similar a la guerra de Yom Kippur, con esa crisis energética en los 70, evidentemente no tiene que estar comprando bolsa ni vendiendo petróleo. Ahora bien, si no crees que es esa situación, y yo creo que Marco Rubio lo ha dejado muy claro, estaremos comprando la primera estrategia, ¿no? Largos bolsa, cortos petróleo. Pero os leo, como siempre, en los comentarios. Si alguien tiene dudas, por supuesto, nos puede escribir. Verás, tenéis en la descripción siempre nuestro WhatsApp, también en nuestro correo. Así que os espero a todos, como siempre, en Trading Pro. Os mando un fortísimo beso, amigos. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al S&P 500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.